una sección de hoja mucho más fina. Y esto sería muy adecuado, por ejemplo, para la práctica del yaído. Aunque normalmente ahora mismo para yaído lo que se suele utilizar más son yaítos, que nosotros en este momento disponemos tanto de acero inoxidable como con la hoja de aluminio. Son espadas mucho más ligeras, que son ideales para pasar de la práctica normal del boque o del sinai a lo que es la espada, y por supuesto no tiene el peligro de poder utilizar la espada al no tener ningún tipo de filo. Para la gente que esté interesada en adquirir una espada tanto para entrenamiento decorativo, ¿cuáles serían los puntos principales a tener en cuenta? ¿Cómo recomendarías tú para fijarnos en la calidad del arma? Lo más importante yo creo que es elegir un lugar de confianza donde te puedan asesorar. Luego ir a un fabricante de calidad que te garantice sobre todo el tipo de acero que está utilizando, el temple que lleva la hoja, una buena katana, sobre todo si se le va a utilizar para algo más que movimientos, debe de tener en la hoja un temple diferenciado, es decir, el filo tiene que ser más duro que el resto de la espada. La hoja siempre tiene que ser enteriza, con una sección de espiga suficiente para que no nos dé problema. Si somos caprichosos y elegimos una espada forjada a mano, pues por supuesto debe de ir firmada lo que es por el artesano que la ha fabricado. José, hemos hablado de espadas japonesas y chinas. Muéstranos un poco el típico arma europeo. Pues desde lo más antiguo, la típica falcata ibérica es una de las piezas quizás más representativas. Tenemos también las espadas celtas de antena, por ejemplo, antropomórficas, que son espadas que en sus comienzos siempre se hacían con hojas de bronce y al final de su historia se empezaron a fabricar en acero. Y luego, como espada por excelencia, lo más conocido y lo que normalmente el público más pide, pues son las típicas espadas españolas, que es lo que más se conoce en todo el mundo y es lo que la mayoría del cliente viene pidiendo. Espadas, por ejemplo, de lazo, espadas de taza, lo que conocemos como espada ropera. El tipo de cliente que tengo yo, sobre todo, busca arma histórica, lo mejor reproducida posible y con la mejor calidad posible, siempre. Nos comentabas anteriormente que también tienes armas de entrenamiento dentro de la esgrima antigua, de que se está empezando a utilizar. ¿Nos podrías enseñar un arma de entrenamiento? Sobre todo para esgrima medieval, y son espadas pues especialmente pensadas pues para ese uso. Son espadas sin ningún tipo de filo ni punta, totalmente equilibradas, con un balance estupendo y con un acabado especial para poder utilizarlo en un uso intensivo. También observamos las espadas que tienen una empuñadura diferente. ¿Nos podías explicar si esa empuñadura se basaba en conceptos de utilidad o de esteticismo? Pues sí, normalmente, por ejemplo, las armas más antiguas, como puede ser la falcata, casi siempre provienen de herramientas de agricultura que se fueron adaptando y haciéndose armas. Entonces, en su momento, cada persona le dio un poco la forma pues que pudieran ellos manejar de una forma más hábil. Pues probablemente la daga de mano izquierda o vizcaína, que se utilizaba conjuntamente con la espada de taza. Son las dos piezas más populares que tenemos. Dentro de las espadas típicamente europeas, ¿nos podías enseñar alguna que pueda ser más especial o que se pueda separar del resto por su constitución, por sus materiales, por su forma? Ahora mismo la espada de mano y media, por ejemplo, yo creo que es una de las espadas que más demanda la gente, precisamente por el uso en esgrima antiguo. Y es una espada que básicamente gusta a muchísima gente. Toledo y las espadas, Toledo y las artes marciales, todo comunicado. Todo gira, la verdad que es impresionante, José, el trato que tiene y el material que tiene en la tienda. No en vano es un referente a nivel nacional en este tipo de elementos para la práctica o decoración, y es el único en Toledo, hay que decirlo bien claro, que es el único en Toledo que tiene esa cantidad de material, esa diversidad y esa calidad, y la garantía además para la gente que practicamos artes marciales es muy importante. Hoy hemos visto, nos hemos centrado mucho en espadas, pero tenemos también preparados una sorpresita también con el tema de los cuchillos, que es muy importante también en nuestra práctica. Y el próximo día, el próximo viernes, no vamos a hablar de cuchillos, vamos a hablar de... Vamos a hablar de una cosa que a la gente... hasta ahora hemos hecho 2 reportajes que, bueno, podría abarcar a todo el mundo. Ahora vamos a tratar sobre todo una cosa que es muy importante y que nos vemos muy afectados, que es el tratamiento de las artes marciales en la prensa. Vemos muchos titulares en el que empieza un titular de una noticia. Un profesor de karate o de judo, un profesor de artes marciales roba un banco. Parece que los actos delictivos están muy relacionados con las artes marciales y no es cierto. Vamos a tratar de comentar esas noticias y a defender un poquito el colectivo de artes marciales frente a ese tipo de titulares o de prensa o de noticias. Pues veremos todo eso el próximo viernes. Willy, muchísimas gracias. A vosotros. Nosotros nos vamos.